buenos días. Desde la Asociación Gente para Servir les damos la bienvenida a este espacio devocional, Tu Palabra para Encontrar el Camino. Hoy, junio 16 del 2023, les invitamos para que continuemos en la lectura diaria, iniciando hoy en Primera de Timoteo capítulo 1 y pues continuando con lo que para nosotros significa Jesucristo de principio a fin, y especialmente en este mes respecto a lo que es la adoración. Entonces, pues básicamente hoy nos encontramos ante la lectura de una carta que Pablo le escribe a su discípulo. Primera de Timoteo es una carta que Pablo escribe 29 años más o menos después que Cristo resucita y sube al cielo, y pues allí básicamente lo que vamos a encontrar son instrucciones de amor que este maestro le deja a su discípulo. El propósito de esta carta está marcada como el hecho de alentar a este joven en una tarea abrumadora. Él había sido enviado a ministrar, a servir a la iglesia de Éfeso. Esta iglesia era bien particular. Aún en sus ruinas, personalmente experimenté lo que Pablo le hablaba a Timoteo para aquella época, porque Timoteo tenía que enfrentarse a unas amenazas muy fuertes, ataques satánicos, falsas enseñanzas, un liderazgo mediocre, divisiones internas, y justamente para este tiempo incluso, eh, Éfeso, si bien hoy solamente está llena de ruinas, pero esa atmósfera espiritual fuerte y oscura se sigue experimentando en esas ruinas. Pero para esta época, para el tiempo de Timoteo, pues era todo un reto. Así que el apóstol escribe esta carta a su joven discípulo para recordarle su gran amor por él, por supuesto, pero también confirmarle en ese llamamiento que había recibido. Ahora, si tomamos un solo versículo y hasta un versículo para meditar de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 5 es un excelente versículo para que podamos mirarlo y, a la luz de lo que el Señor nos quiera dejar hoy, considerarlo, incluso hasta memorizar este versículo que dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Nuestro llamado es adorar a nuestro Señor, y frente a ese llamado y frente a ese despertar espiritual a veces nos sentimos incapaces, nos sentimos limitados, y si bien Pablo tenía una preocupación por su discípulo Timoteo, de alguna manera esa preocupación fue una herramienta que el Espíritu de Dios usó en la vida de Pablo para comunicar en nuestros días precisamente lo que el Padre tiene en su corazón para todos aquellos que anhelamos adorar al Señor y que nos levantamos en el deseo de experimentar la fe, el amor, la esperanza, pero nos encontramos con esas limitantes, con esas incapacidades abrumadoras que se presentan porque hay una ola, y esa ola, no sé si usted ha vivido la experiencia de estar en el mar, pero cuando se viene una ola que avasalla, que arrastra, que nos levanta, ¿sí? Nos sentimos a veces no precisamente con la fe, sino con el miedo, no precisamente con el amor de lo divino, sino con la frustración de lo humano, y no precisamente con la esperanza, sino con el desánimo. Y eso es el mundo. El mundo hoy avasalla, el mundo hoy lanza olas que buscan eh, desanimar, que buscan atemorizar, que buscan frustrar el llamado que el Señor nos hace a confiar en Él, a confiar en su Hijo Jesucristo, a acercarnos a Él, porque de alguna manera el mundo para nosotros hoy es lo que Éfeso era para este joven adorador que se enfrentaba al servicio
de Dios. Ese verdadero servicio que parte de estas tres cosas que nos marca el versículo 5. El amor nacido de corazón limpio, la buena conciencia y la fe no fingida. Esas falsas enseñanzas, esas amenazas espirituales, ese desenfreno de pecado, de maldad que había en Éfeso, está vigente ahora. Por eso es necesario procurar mirar a nuestro Señor Jesucristo como el verdadero Maestro, como aquel que hoy nos está exhortando a continuar en este camino de fe, a no alejarnos de su luz, así se nos presente cualquier forma de tentación que disfrazada, lo que es básicamente es oscuridad para confundirnos en el presente. Entonces, tres cosas que podemos tomar de un solo versículo, entendiendo ya que el propósito de toda la carta de Timoteo a Timoteo era aconsejarle, pero esos consejos que Pablo le va a dar tienen un eje y ese eje está en el versículo 5 del capítulo 1. Corazón limpio. Cuando habla del amor nacido de corazón limpio, estamos hablando lo que yo tengo que tener ante el Señor. Un corazón limpio. Los de limpio corazón verán a Dios y Dios es amor. ¿Cómo van a ser el amor el amor verdadero si no hay un corazón limpio? El amor verdadero solo nace en el corazón limpio. Y ese amor pues tiene que ver no frente a lo que usted siente por una persona, ni siquiera frente a lo que usted pueda sentir con respecto a alguien muy cercano en su casa, un hijo, su mamá. O sea, uno dice es el verdadero amor. Todas esas son formas de amor, pero el fondo del amor está en el Señor. Por supuesto que el amor de Dios está en el corazón de su mamá, de su papá, en el corazón de un padre que ama a su hijo, claro, pero digamos que esa provisión de amor no está en su mamá, no está en su papá, no está en su hijo, o sea, no es la fuente del amor, ¿sí? La fuente del amor está en el Señor. Y el corazón limpio tiene que estar delante de Dios, no es lo que otros piensan de usted, no importa lo que otros crean de usted cuando se trata de mantener un corazón limpio delante de Dios, para que no desfallezcamos en este camino de adoración que tiene tantas amenazas como las tenía Timoteo en el tiempo de Éfeso. Es necesario tener un corazón limpio. Y para eso, ¿qué necesitamos? Pues el Señor nos muestra, nos indica que Él nos perdona, que si confesamos nuestros pecados, ¿qué es la confesión? Es el reconocimiento delante de Dios. Confesar nuestros pecados dice que nos limpia de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la confesión tiene que ver con esa sinceridad que yo le presento a mi Dios y le digo, mira, Señor, yo me siento así y puede que esto está mal ante tus ojos. O sea, esto puede estar bien frente a mis propios ojos, pero ¿a ti te agrada esto que yo estoy haciendo? Porque si a mí me agrada, pero a ti no te agrada, entonces limpia mi corazón. Cuando dice el mismo versículo respecto al amor nacido de corazón limpio, ¿sí? Viene luego y de buena conciencia. La buena conciencia es con respecto a quién? Mi conciencia. Entonces, el corazón limpio es delante de Dios, pero la buena conciencia tiene que ver conmigo mismo, con la capacidad de mirarme ante el espejo y saber que, que yo sí tengo como, de alguna manera,
ser transparente, porque cuando no tenemos buena conciencia es cuando un espejo está llena de suciedad y no alcanzo a ver claramente. El corazón limpio permite que yo pueda tener una buena conciencia y que lo que yo vea frente al espejo realmente es, que no tenga una máscara. Ese llamado a tener buena conciencia es la que también me va a permitir tener, como luego dice, la fe no fingida. ¿Y la fe no fingida respecto a quién? A mi prójimo. Corazón limpio delante de Dios, 1. 2, buena conciencia ante mí mismo. 3, la fe no fingida frente a mi prójimo. Y esas 3 cosas nos van a ayudar a filtrar lo que viene de nuestro Señor y lo que no. Nos va a guardar del engaño que advierte Pablo a su joven discípulo y que para nosotros también hoy es una advertencia, porque primera de Timoteo 1, del 6 al 7 lo dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, porque para religiosidad, porque para discursos bonitos, conferencias motivacionales y de todo lo que usted quiera hoy, abunda. Pero hombres y mujeres, adoradores, al estilo de Pablo y Timoteo, que es lo que hoy el Señor está buscando, porque usted no tiene que ser perfecto, pero procura un corazón limpio delante de Dios, una buena conciencia delante de usted mismo y una fe no fingida ante el prójimo, para que no caiga en la trampa de la vana palabrería. Hoy la gente sí que habla bonito, pero delante de Dios tenemos un corazón limpio. Hoy la gente sí que tiene acceso al conocimiento. No se le está reservando nada a nadie. Usted tiene acceso a los misterios, entre comillas. Pero la verdad revelada que viene de parte de Dios y que transforma vidas, solo llega al que tiene buena conciencia y una fe no fingida. Y para esto no se trata de ser perfectos. La perfección solo le pertenece a nuestro Señor, claro que sí. Sobre todo cuando nosotros tenemos un nivel de torpeza natural, bueno, unos más aguda que otros, pero la torpeza natural hace parte de nuestra humanidad. Y, y cuando hay torpeza natural, podemos recordar que el Señor vino a buscar esas ovejas que estaban perdidas. La oveja particularmente tiene unas características que de allí el Señor se llama el buen pastor, porque no hay un animal diferente al que nos podamos comparar como una muy buena analogía, entendiendo que Jesucristo es el buen pastor y que la oveja en su torpeza, porque es casi ciega, porque es miope, porque no es un animal que pueda defenderse por sí mismo, la única defensa de la oveja es su pastor. Como es torpe para ver, perdón, como es ciega, es torpe para ver, pues también va a ser torpe para caminar y le tienen que marcar el camino. La esperanza de esta oveja es que agudice su oído para poder aprender a oír al buen pastor. Y para tener un corazón limpio delante de Dios, una buena conciencia con respecto a nosotros mismos y una fe no fingida ante nuestro prójimo, es necesario que despertemos nuestros oídos espirituales a la voz del buen pastor, que es Jesucristo, que se hizo cargo de nosotros, ovejas descarriadas. Y eso lo dice Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Por qué no tenemos un corazón limpio delante de Dios? ¿Por qué no tenemos una buena conciencia con respecto a nosotros mismos y una fe no fingida? Porque todos nosotros nos hemos descarriado. ¿Y qué quiere decir que estamos descarriados? Que cada cual se aparta por su propio camino, cada uno construye un camino o cada uno está recorriendo el camino que otros le construyeron. Y muchos de los caminos que nos han construido nuestros antecesores respecto a la fe son caminos de condenación.
un camino respecto a cómo relacionarse. ¿Dónde aprendió usted a relacionarse? En su casa. Entonces, esas relaciones son limpias delante de Dios. Pueden tener en verdad, le permiten tener buena conciencia, una fe no fingida con respecto a su prójimo. No hay que desprogramarnos, porque no es como me dijeron, es como el Padre dice, y es el tiempo de despertar. Claro que nuestros padres nos amaron, pero ellos se equivocaron. Bienaventurado aquel que para este momento se ha levantado a ser un padre, una madre, un abuelo, una abuela que le está marcando a su hijo el camino de la fe. Y a usted, papá, a usted, mamá, le animo para que mantenga su esperanza en Cristo y usted le marque un camino de salvación al Señor. Pero antes de nosotros hacer un camino, que en últimas lo único que lleva es a descarriarnos, Jesucristo mismo nos mostró el camino que lleva al Padre, porque muchos nos han mostrado el camino y es un camino equivocado, alentándonos en que ese es el camino del éxito. Estudie para que gane plata. Otros dijeron, no, si usted estudia, pero mire cuántos estudian y son expresiones que otros empezaron a tomar. ¿Y para qué? ¿Y para qué estudiar si al fin y al cabo, quién sabe qué se va a poner a hacer desprestigiando la labor de otros? Porque el trabajo es bendición. Y porque el objetivo de la vida no es ganar plata. Si usted lo único que busca en la vida es ganar plata, es porque tiene mucha miseria en su espíritu, mucha pobreza. No, el Señor Jesucristo vino a marcarnos un camino al Padre, no el camino hacia la riqueza, hacia el poder, hacia la fama. No, el camino del Señor Jesucristo es al Padre. Y ese camino es tan verdadero. De hecho, es el único verdadero camino al Padre que lo marcó con su propia sangre. Así lo dice Isaías 53. Dice que él llevó ese dolor, ¿sí? Y en el versículo 7 Isaías 53 dice, angustiado él y afligido, él no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué quiere decir? Que él mismo, como oveja, cordero de Dios que quita el pecado del mundo, siendo como ejemplo, si mis ovejas oyen mi voz, yo también voy a ser oveja de mi Padre y mi Padre me va a sacrificar y ese es el sacrificio. Para que usted no tuviera la paga del pecado que es muerte, sino que tuviera ese camino marcado con la sangre y entonces pudiera ser un verdadero adorador con un corazón limpio por la sangre del Cordero, con una conciencia, con un corazón limpio delante de Dios, con una conciencia limpia delante de usted mismo y una fe no fingida delante de su prójimo, gracias a este camino. Esto es hermoso porque frente a la angustia y frente a la aflicción, ¿uno qué hace? Considérelo. Yo no hablo de nadie, de mí. En la angustia, las angustias tienen que ver con todo lo que internamente experimentamos y esas aflicciones con todo lo que externamente experimentamos. Y mucha gente está tan angustiada que lo único que puede hacer es gritar o gritarle a otros. Y nos frustramos, nos desesperamos. Pero ¿qué dice Isaías respecto a esta oveja extraordinaria? Dice que enmudeció, que no abrió su boca porque entendió el propósito de Dios, que era mostrarnos el camino. Y eso fue lo que le correspondió a Jesús, para que hoy usted tuviera ese camino, yo tuviera ese camino. Pero Dios tiene también, o sea, tenemos el camino de Cristo que está marcado con su sangre, pero tenemos un propósito. Y aquí primera Timoteo, de alguna manera, le está marcando a Timoteo ese propósito con respecto a Éfeso, a un lugar, a unas personas, ¿sí? Y le dice Pablo a Timoteo en el versículo 15 y 17, en el capítulo 1, para que cerremos, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por tanto,
al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Saben qué deberíamos repetir hoy todo el día? En lugar de estar repitiendo todo lo que no hemos alcanzado, todo lo que no hemos hecho, todo lo que no hemos podido pagar, todo lo que nos falta por hacer. Yo debería estar diciendo, Señor, gracias por tu palabra que llega hoy a mi vida, que es digna de ser recibida. ¿Cuál palabra? Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, Clara Patricia Valencia, soy la primera. Y por eso hoy te doy mi alabanza. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y esa es la oración que vamos a hacer, que le vamos a pedir al Señor que nos conceda en este día. Tener un corazón limpio, tener una conciencia, una buena conciencia y una fe no fingida. Es lo que te pedimos, Señor, en esta mañana.